Recuerda que una estás directamente en su taller de radio y televisión en la Facultad de Humanidades. No te olvides de suscribirte, darle like y dejar tu comentario porque tu opinión es muy importante para nosotros. El día de hoy tenemos un gran invitado y él es una persona muy preparada. Es licenciado en Pedagogía, tiene una maestría en Educación Superior y tiene un doctorado en Educación. Así que damos la bienvenida al doctor Mario Alberto Peña Rashid. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se encuentra? ¿Está nervioso? Pues sí, un poco, indudablemente, no es algo muy común para mí, en este caso, pues una entrevista y lógicamente que sea grabada, ¿no? Sí. Pero bueno, no vamos a hacer una linda experiencia y esperemos poder aportar algo bueno. Claro que sí, doctor. Lo bueno está aquí que lo conozcamos más y que la familia humanista sepa más sobre usted. Claro que sí. Doctor, hablando de conocerlo más, hay una parte de la familia humanistas que no lo conoce, así que ¿quién es el doctor Mario Alberto Peña Rashid? Bueno, mira, de entrada yo soy originario de México, Distrito Federal. Ok. Mis padres son chiapanecos, ellos se fueron a México, yo decidí, cuando salí de la secundaria, salir a conocer Chiapas. Ok. Mi comentario fue, quiero conocer Chiapas, si me gusta me quedo. Y me vine a los 17 años y aquí estoy. Aquí hice toda mi carrera universitaria, la preparatoria. He sido una persona que le encanta el deporte, me gusta mucho el deporte, la convivencia con las personas. Y bueno, trato de ser lo más amigable que sea posible. Como de igual manera, esto pretendo reflejarlo siempre en mis clases. Okay. De alguna forma, siempre he creído que el ser docente no te deja de lado de ser una persona y que convives con personas, no se trabaja con objetos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera trato de decirte que soy muy simple, soy muy sencillo, soy Mario Alberto Peña Rashid, que incluso cuando me presento en mis clases yo le digo así a mis alumnos, que los títulos son de nobleza. Ok. Soy Mario Alberto Peña Rashid en lo que pueda servirte. Ok, muchas gracias, doctor. Entonces usted es originario del Distrito Federal. Así es. Y se vino acá a los 17 años. Así es. Entonces me gusta Chiapas, me quedo. Me quedo. Y le gustó. Me encantó. De hecho, mi comentario siempre ha sido, bueno, aquí estudié la prepa, la universidad, aquí me casé, no es comercial, aquí me divorcié, aquí me voy a morir, aquí son mis hijos, mis nietas, entonces, no, aquí estoy tranquilo, gracias a Dios, estoy a gusto y no creo ya retirarme de Chiapas. ¿Y qué fue lo que más le gustó de Chiapas? Mira, a mí me gusta mucho la naturaleza, tan así que, por ejemplo, yo cuando tengo la posibilidad de salir digamos, de la ciudad, un fin de semana en un puente, pues me voy a conocer lugares de Chiapas, algún lugar, lo que llaman ahora ecoturismo. Me gusta mucho, recientemente fui a escalar el volcán Chichonal, primero yo me voy en unos días más voy a subir el volcán El Tacaná, ya hice otros recorridos así en lugares naturales. Me gusta mucho la naturaleza, aparte del deporte, que lo combino un poco con ello, ¿no? Entonces me gustó mucho la tranquilidad de Chiapas desde que yo vine aquí. Sí. ¿Le gusta el pozol, doctor? Me encanta. ¿Cuál es su favorito, el blanco o el de cacao? El de cacao. Ajá, ¿qué es la mayoría, no? El de cacao. Sí, porque hasta lo tengo entendido, el blanco lo consumían más para comer y de otra manera en el campo, ¿no? Porque es un poco, hasta donde tengo entendido lo comían con un poco de chile y mango, verde, cosas por el estilo. En cambio el cacao no, pues es un poco más común, lo usas para desayunar, para mediodía, etcétera, ¿no? Aparte porque es un poquito más dulce, ¿no? Es dulce, pero, así es. Y yo soy un fanático del chocolate. Ya sabes por qué me gusta el cacao. Así es, así es. Doctor, entonces usted practica algún deporte. He practicado varios, incluso, si me permites el comentario, cuando hago igual mi presentación con mis alumnos, les digo declararme ser un atleta frustrado. ¿Por qué, doctor? Por una sencilla razón, mira, como te decía, yo cuando vine de México para acá, entré en la preparatoria, en aquel entonces se empezó a formar lo que aquí se conoce como la Liga de Fútbol Americano. Yo jugué fútbol americano con muchos amigos, empezamos a jugar de manera incipiente en el Parque Morelos, hace ya muchos años. Y entonces yo me dediqué a hacer deporte, a jugar fútbol americano, y mi intención fue que al acabar la preparatoria yo entrara a estudiar educación física en México, en la Escuela Superior de Educación Física. Lamentablemente no lo pude lograr, pues porque ahí, como en todas las universidades, es por cupo. Entonces yo no alcancé a quedar en el cupo que se requería de la escuela, y entonces eso me hizo tomar otra decisión. Durante mi formación en la preparatoria conocí a dos profesores que me encantó cómo dieron clases. Y uno de ellos era maestro de matemáticas, originario de Tres Picos, y al preguntarle cómo le hacía para dar su clase de esa manera de matemáticas, porque era muy fácil, él nos comentó que había dado cursos de pedagogía. Yo en ese momento no sabía a qué se refería. ¿Qué es eso? Pero sí, ¿qué se come? Bueno, posterior a ello, tuve otro profesor, ya casi al finalizar la preparatoria, que me enseñaba inglés.
Y lo que yo siempre he sabido es que el perfil de ingreso de una escuela dice que el alumno debe salir hablando inglés. Sí. Pues él me sacó de la prepa sacando hablando inglés, pero me enseñó cantando. A mí me encanta la música de los Beatles porque es de mi época. Entonces, cantábamos buena música de los Beatles, me daba una hojita, la cantábamos en inglés, luego me daba en español, esto cantaste, y así empecé a estudiar y a aprender el inglés. Al fin de cuentas me pregunté qué había estudiado él y fue pedagogía. Pues cuando yo no pude entrar a educación física, me regreso y entro a esta facultad, en aquel entonces Escuela de Humanidades, nada más, en el edificio Maciel para estudiar pedagogía. Y aquí estoy. Entonces he practicado fútbol americano, fútbol, soccer, béisbol, softball, un poco de frontenis. Lo último que practiqué de manera más constante fue algo que se le llama triatlón, que es la combinación de 3 disciplinas deportivas. Lo hice durante 5 años, hasta que tuve una pequeña lesión en la rodilla izquierda y tuve que dejarlo. Para bien o para mal, entró la pandemia y eso me llevó a descansar, como me decían, de la rodilla, y ahorita pues lo estamos retomando una vez más. Por eso está como de que ir a recorrer los volcanes, ¿no? En cierta forma sí, porque bueno, te repito, aparte de que me gusta la naturaleza, también tengo otra cuestión que siempre he tenido en mente. Yo dije que antes de conocer el extranjero, conocería por lo menos en donde yo vivo, y es Chiapas. Porque así cuando uno sale al extranjero te preguntan ¿de dónde eres? Y dices el lugar, te preguntan, ¿y ahí qué hay? Y si no conoces, ¿qué les dices? Claro. Pues en este caso, pues yo tengo mucho que decirles, ¿no? De algunos lugares que he recorrido en Chiapas, porque lo he hecho de esa manera. Incluso con algunos amigos originarios de aquí, creo que conozco más Chiapas que tú, siendo chiapánico. Pero bueno, son decisiones personales, ¿no? Entonces, por esa razón lo hago, además de que me mantenga, dijéramos, de alguna manera saludable el deporte. Sí, claro. Pues qué padre, doctor, es una persona tanto preparada por la educación y tan preparada por el ejercicio. Gracias. Entonces, doctor, ¿usted le inspiró un maestro a estudiar pedagogía? Así es, 2 de ellos. Un maestro de ingeniero petroquímico, Velázquez de apellidaba él, o apellidas, pero Dios todavía viva. Y el otro maestro se llama Moisés. De hecho, yo sé que él tocaba en un grupo musical que se llamaba La Resurrección, en aquel entonces. Ellos son los que a mí de alguna manera me llevaron a inspirarme en estudiar pedagogía. ¿Y usted estudió pedagogía aquí en la Universidad Autónoma? En aquel edificio Maciel estaba la escuela en aquel entonces. Yo de ahí soy egresado. Y después de que egresé, siempre tuve la idea de venir a trabajar aquí. No se me había dado el caso por algunas circunstancias. Y bueno, hasta que se dio la oportunidad, porque para mí, formalmente, al acabar la universidad, yo me fui a trabajar 1 año en frontera Comalapa, dando clases en preescolar. Y de ahí brinqué, ya después encontré una posibilidad de trabajar aquí en Tuxtla, y brinqué a otro nivel escolar, pero ya más avanzado, en lo que fue secundaria. Se podría decir que yo no he trabajado un solo nivel educativo, y que es la primaria. Pero todos los demás niveles ya los recorrí, ya trabajé en ellos, preescolar, secundaria, prepa, universidad y actualmente el posgrado. Y doctor, ¿cómo fue que entró a la UNACH? Pues como te comentaba hace un rato, sale de aquí, hay amigos que son egresados de la facultad, de la escuela, y que en algún momento me invitaron. Entonces, yo, en la primera ocasión que me invitó fue el doctor Carlos Rincón, que era director. Yo no pude ingresar porque yo trabajaba en otra institución educativa. Entonces no le pude aceptar el trabajo, ¿no? Hacer un examen de ingreso, etcétera. Posterior a ello, la maestra Lilia González, ella fue mi maestra. Yo trabajé con ella en la preparatoria número 1 del Estado. Ella estaba encargada de lo que era el departamento de investigación y posgrado. Me invitó a trabajar con ella como subdirector de posgrado aquí en la facultad, y así es que ingreso yo aquí a la facultad de esta forma. Posterior a ello, bueno, pues ya con los cambios que vienen, pues me voy a la docencia. Entonces así fue como usted entró. Así es, amiga. Usted entonces ha recorrido la universidad, la prepa y la secundaria. Dando clases, preparatoria, secundaria, preescolar, universidad y posgrado. ¿Y cómo ha sido la diferencia en cada una? Es enorme, es enorme porque de entrada, por mi formación, si me lo permite, sin que suene presuntuoso, nos damos cuenta de que cada nivel requiere una forma específica de ser abordado el conocimiento hacia tus alumnos. Y en preescolar, como lo sabes tú muy bien, el maestro de preescolar se comporta como niño, porque así debe de hacerle llegar el conocimiento, dijéramos, al nivel de ese niño. Quiero darte a entender entonces que en cada nivel en que trabajas tienes que comportarte con ellos de esa manera. En secundaria, pues más o menos como la inquietud del alumno de secundaria, y en prepa, pues con las preguntas
indecisas que tiene el alumno de la preparatoria, y en la universidad un poco más de responsabilidad. Digo, sí hay una gran diferencia porque en los primeros niveles, que yo le llamo educación básica, la secundaria, la preparatoria, pues mucha disciplina. Claro. Como que regañas al alumno, porque no estudiaste, siéntate, no te vayas, etcétera. En cambio, en la universidad le das más soltura. Claro. Eso significa que tú como profesor tienes otro tipo de compromiso, porque tienes que preparar un poco más para poder entender al alumno y responderle al nivel en que él se encuentra, ¿no? Claro. Entonces, sí es diferente, hay una gran diferencia, pero es muy bonito, la verdad. Sí. Así es. ¿Usted en preparatoria estuvo en el Covach? Sí, trabajé en el Covach. Platíquenos un poco cómo fue su proceso de trabajar ahí. Bueno, yo trabajaba para el colegio de La Salle. Ok. Y un amigo que trabajó ahí empezó a trabajar al Covach. Entonces me invitó a trabajar con él. Yo fui a trabajar aquí al plantel 01 del Covach. Y como encargado de profesor de orientación vocacional. Ahí me desenvolví cerca de 2 años más o menos, hasta que de repente, por cierto conocimiento que yo tenía de mi formación en informática, me pidieron ser el responsable del área de informática de ese plantel. Y ahí trabajé otros 2 años más o menos. Otro compañero mío de la universidad llegó como jefe de una oficina, dirección general, y él me saca del departamento de informática del plantel y me lleva al departamento de capacitación en el colegio de bachilleres. Te estoy dando a entender que yo trabajé en el Covach. En ese nivel, digamos, en esta escuela nunca di clases. Yo di clases de bachillerato en la prepa, en la prepa 1. Y sí hay una diferencia entre un trabajo administrativo y un docente. ¿Cuál es la diferencia? Porque en el docente, el trato con el alumno es más humano, es más directo. Pero incluso hasta los mismos alumnos, a veces como maestro, te tienen más confianza que a los mismos familiares y te cuentan muchos de sus problemas. Entonces tienes que estar como oscilando, lo llamo yo, entre el papel del profesor, de mantener una línea, y el papel del amigo, para poder escucharlo. Claro. En cambio, en el papel administrativo, estás hasta allá y casi no se acercan contigo. No tienes mucha relación con el alumno. Yo tuve suerte, porque al estar encargado del departamento de capacitación, tenía que trabajar con los maestros y con los alumnos. Entonces, eso me permitía tener ese conocimiento de, ok, ¿qué curso le voy a proponer a los maestros para que puedan aprender mejor a sus alumnos? Porque parte de mi carrera pues es eso, ¿no? El poder ayudar al maestro a desenvolverse mejor en su práctica profesional. Ok. Entonces usted del Covach se fue a la prepa 1. Al revés, la prepa 1 y luego al Covach, así es. Ok, entonces en la prepa 1 fue docente. Y docente, orientador vocacional. Fue en el área administrativa. Orientador y luego área administrativa, así es. Ok, qué padre. Entonces, como usted comentó hace un momento, ¿a usted le tocó estar en los dos lados? Sí. Y ver que es una gran diferencia. Me ha tocado afortunadamente estar en los dos lados. En el perfil de mi carrera tenemos áreas laborales. Una es la planeación educativa, que es lo administrativo. Otra, la docencia, que pudiera ser, y la investigación. Yo me he desenvuelto en las primeras dos, la administración y la docencia. Y casi en toda mi carrera, te repito, por ejemplo, en el Covach, en las oficinas centrales. Luego trabajé como subdirector en un plantel que fue el plantel 20 de noviembre. La área administrativa también. Y después me voy otra vez a la subdirección en el Tecnológico de Cintalapa como subdirector de posgrado. Esa área administrativa, pero combinándola en horarios con mi docencia, con mi práctica docente. Entonces me permitía a mí poder observar cómo se debe planificar una clase en función de con quién estás, y la otra, corroborar, verificar si lo que planificaste ya en la docencia es lo adecuado para el alumno. Ok, qué interesante. ¿Usted está en posgrados entonces? Así es. ¿Hay mucha diferencia entre una licenciatura y un posgrado? Bastante. ¿Cuál es la diferencia, doctor? La principal es que yo digo a muchos de mis alumnos que salen a la universidad que antes de entrar a un posgrado, primero adquieran un poco de experiencia. Porque es muy diferente cuando tú llegas a un posgrado con el conocimiento de causa de tu experiencia, de qué fue lo que viviste, qué fue lo que hiciste dando clases, si estabas dando clases, o en la planeación académica, para después entrar a un posgrado según lo que tú estás desarrollando. Y la otra es que en la maestría, hasta donde yo conozco y lo que he aprendido, es que entras para ser mejor desde 2 puntos de vista, profesional y como persona. Porque te debe ubicar a con quién estás. Muchas veces unas personas estudian un posgrado y se quedan
trabajando con el nivel técnico tan elevado del posgrado, Sí. con alumnos que pueden ser de secundario, de preparatoria, y entonces no hay un buen entendimiento, hay algo que se llama empatía, Sí. porque le hacen complicada la clase al alumno, por manejar muchos técnicos, tecnicismos, perdón. Entonces en este caso, el posgrado te debe llevar a entender que no. Aprendiste, sí, a ser mejor persona, para ser un mejor profesionista, y eso se llama profesionalización. Entonces, esa es la ventaja de poder estudiar un posgrado. Claro, si tú lo vas entendiendo desde ese punto de vista, ¿no? Porque también no te puedo negar que hay personas que entran a un posgrado porque la demanda laboral les exige tener un nivel académico elevado para poderles incrementar el salario. Entonces, mucha gente entra por el escalafón laboral. Sí, sí, sí. Pero en el caso nuestro, la idea es que quien entra a estudiar una maestría, por ejemplo, en docencia, en educación, es para ser mejor docente. Claro. Así es. Ok. Doctor, ¿cuánto tiempo lleva siendo docente? Uy, mira, a nivel de lo que sería la educación básica, trabajé 35 años en lo que fue la preparatoria, la secundaria y el preescolar. Y 27 años a nivel de universidad, hablo de 40 años casi, ¿no? 35 años prácticamente de dar clases, desde 1987 que yo empecé a dar clases. Ah, yo soy una persona demasiado preparada. Qué padre estar aquí con una persona. Más o menos. Ah. Doctor, aquí estuvo 27 años en la Facultad de Humanidades. Así es. ¿Cómo ha sido su proceso como docente en tantos años aquí en la facultad? Mira, ha sido muy bonito, muy rico. Sí. En algunos casos complicado, no lo puedo negar, y en otros también divertido. ¿Por qué? Cada generación, en función de lo que estamos viviendo, vive de manera diferente, Claro. piensa de manera diferente, sus intereses son muy diferentes. Y en ese sentido, como profesor, a veces tienes que estar como que subiendo y bajando en cómo eres y con quién estás. Por otro lado, en la apertura contextual que ha habido, culturalmente hablando, para el ingreso y egreso, quiénes entran a la escuela, con qué formación, con qué forma de pensar, de qué origen vienen, etcétera, te lleva a un reto de decir cómo lo trato, qué le digo, ¿no? Claro. Porque incluso tiene uno que tener ese tacto para poder escuchar al alumno de cómo se expresa y por su mismo origen, de algunos que vienen de origen indígena, pues no manejan bien el español. Y si tú no te expresas bien con él para que lo entienda, piensa que te burlas. Claro. Y no es necesariamente así. Entonces, sí es algo complicado a veces, pero muy bonito, es un reto. Bastante, siempre es un reto. Hablando de retos, doctor, ¿para usted ha sido un reto en estos tantos años de docente la tecnología? Bastante. ¿Por qué? Porque, bueno, sin que suene feo, ¿de acuerdo? Sí, no se preocupe. Soy un viejo veterano de guerra. O sea, yo ya tengo mi edad. Y yo cuando empecé a estudiar, incluso te pongo la vivencia más marcada para mí desde lo que tú me planteas. ¿Sí? Cuando hice mi trabajo de tesis en la universidad, pues lo hice con máquina mecánica. Wow. Entonces, y entonces cuando te equivocabas era borrón y cuenta nueva. Desde el inicio, ¿no? Sí, y eran hojas y hojas y hojas, ¿no? Entonces, cuando ya entra la tecnología con la computadora, pues es diferente. Pero tu chip tiene que cambiar y es complicado el irte adecuando a esto, porque también tuve la suerte, aparte de trabajar con la máquina mecánica, cuando empecé a dar mis clases, pues trabajar en mis clases con el predictor de acetatos, el de cuerpos opacos, y era delicado su traslado, su movimiento. Sí. Y entonces también te limitaban muchas cosas. Ahorita con la computadora haces milagros. Quitas, cortas, pones, agregas, pero en cuestión de segundos. Claro. Y eso mismo a uno le hace revolucionar la cabecita. Pero para los que ya estamos algo viejitos, nos cuesta. Yo lo pongo desde este punto de vista, ¿sale? Nos da miedo que si hacemos algo con el teclado, pensamos, ¿y si se descompone? Claro. Ya no voy a hacer nada. Pero una vez me dijo a mí un muchacho de informática, no, profesor, esto lo hizo un ser humano. Y si usted se equivoca, la máquina le dice, ¿está seguro? Como para que uno recapacite, es cierto, me equivoqué, y volverlo a hacer, ¿no? Sí. Pero a veces la misma premura no lo hace a uno pensar de esta manera, y te equivocas constantemente, ¿no? Si a esto le agregas que trabajar en la maquinita, por ejemplo, para dar clases como lo que pasó en la pandemia, fue muy complicado, porque nuestro actuar diario de dar clases presenciales, pues es diferente la actitud, es diferente el cómo habla uno, es diferente lo que preparas.
Y entonces ya trabajar en la computadora sí se hizo complicado, bastante. Pero como te decía, siempre no deja de ser un reto que tengo que superar. Poco a poquito lo hemos ido superando, ¿no? Pero no ha sido tan fácil. ¿Y se le costó como en la pandemia? O sea, sí, fue claro. un poco complicado. Porque pues en la pandemia las clases eran 100% en línea. Así es. Los trabajos y las clases. ¿Sí le costó como adaptarse a...? Sí, costó mucho adaptarme, pero también costó mucho poder comunicarme con el alumno. Porque aun cuando se nos decía que no habría problemas aquí, ok, aquí no había problemas porque había las condiciones, por el internet, las máquinas, etcétera. Pero muchos de mis alumnos pues, no estaban aquí, estaban en otro lugar del estado. Claro. Y a veces no había internet o no tenían la computadora. Entonces lo hacía complicado. Y la forma de trabajar con algunos de ellos era con el teléfono. Claro. Entonces estabas como que por un lado con el teléfono con un alumno y por otro con la computadora. Fue complicado, bastante complicado. Y aunado a ello, como te decía, ¿no? Principalmente con el hecho de que yo doy clases desde hace muchos años de manera presencial, me es más fácil identificar cuando un alumno está entendiendo así de frente que en la maquinita. Porque a veces hasta uno le hace la pregunta, oye amigo, ¿cómo estás? Y aquel está así. Entonces no sé si está ahí o es una foto. Pero en cambio, con lo que acabamos de hacer, por ejemplo, a mí me da a entender pues, que me estás poniendo atención, ¿verdad? Y en el examen de clases sucede lo mismo. La carta que pone a un alumno cuando te entiende, cuando no te entiende, pues lo puedo notar. Entonces sí hay una gran diferencia y es complicado trabajar con la computadora. Claro, creo que para todos fue complicado, tanto para el docente, para el decente, para ambos fue muy complicado porque para los docentes es el trabajo de la tecnología, de ahora pasarlo todo a presencial a digital, que aprendan digitalmente, tengo que hacer trabajos pero digitales, pues. Claro. Y para el alumno, en este caso, en prestar atención, porque había muchas cosas que te distraían, que si pasaba algo volteabas, y te hablaba el docente y tú como, sí, ¿qué pasa? Entonces sí pasaba eso. Así es, y a todos, ¿no? Porque incluso había compañeros, nos comentábamos a veces las cosas, que estaban en casa de cada uno, y de repente pasaba atrás de su hijo, su hija o la mascota, y era una gran bronca. Pero bueno, era la realidad, no había de otra, había que hacerlo de esa manera. Entonces sí, era complicado, pero yo quiero verlo desde este punto de vista sin que suene feo, ¿de acuerdo? Sí. Es mucho más fácil para ustedes porque están más acostumbrados a la tecnología actual que nosotros. Incluso uno puede comprarse un teléfono celular, pero solo para hablar, para mandar mensajes. Pero muchos de ustedes, o la mayoría, no solo mandan mensajes, ni solo hablan, hacen un montón de cosas. Y dices, pues algún día seré grande y lo aprenderé con ellos, ¿no? Así es. ¿Cómo es que todo va avanzando tan rápido? Bastante. ¿No? Doctor, sabemos que usted ya se jubiló de la UNACH. Así es, chaparrito, ya me jubilé. Cuéntanos un poquito sobre eso. Mira, yo siempre me hice la promesa, y perdón por lo que voy a decir porque no es otra cosa más que la realidad, de que me retiraría del trabajo de dar clases, si Dios me lo permitía, estando física y mentalmente sano a los 65 años. Ok. He llegado. Gracias. Gracias a Dios estoy así. Entonces dije, voy a cumplir lo que siempre me prometí. Y el semestre pasado me dio la tarea de empezar a juntar la información que me pide la universidad para la jubilación. Y lo hice. Y mi periodo de jubilación empezaría a funcionar, o empezó a funcionar a partir del 1 de febrero de este año. Ok. O sea, hace unos días. Se hace unos días. O sea, ¿se hace unos días ya dejó de ser docente? Se puede decir que sí, en cuanto a la práctica profesional, sí. Ya, ahorita ya nada más estoy en espera de lo que sería el proceso que la universidad, como mi empleadora, me da para que me den mi sueldito mes con mes, que yo me lo gané en cuanto a lo que yo trabajé con ellos y con mis alumnos acá durante 27 años. Pues muchas felicidades, doctor. Gracias. Muchas felicidades. Ya casi vamos llegando al final de la entrevista, pero antes, dime, ¿para usted qué significa haber formado parte de la UNACH? Mira, fue algo, significa para mí mucho. Mucho, porque como te lo dije al principio de la charla, yo sí me identifiqué con la universidad desde que entré a la universidad. Me tocó vivir como estudiante ciertos procesos universitarios donde había muchos paros, muchas huelgas, movimientos sociales, pero nunca dejamos de estudiar. Y siempre nos hicimos ese comentario con algunos maestros, la maestra Lilia González, que me dio clases, el maestro Andrés Gómez Telles, ellos, que decíamos, algún día seremos compañeros de trabajo. No nos querían creer tal vez, pero porque nos gustó el hecho de
tener esta convivencia, identificarnos con la escuela, tener, como dice el dicho, la camisa bien puesta, ¿no? Claro. Y entonces, pues aquí estoy. Yo dije, algún día seré maestro universitario y lo voy a lograr. Digo, pero siempre me di mis tiempos de que, dijéramos, cuando llegara el momento, llegó. Y entonces, en esa ocasión que me habló la maestra Lilia, pues dije, no lo suelto. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Como dice el orgullo de UNACH, ¿no? Así es, totalmente orgulloso de UNACH. Claro. A muchos de mis alumnos les he dicho eso, porque aunque suene feo, era una realidad, triste, pero así era. Perdón, salías de la escuela y aparecía una nota en el periódico que decía, se solicita ingeniero o doctor o X, egresado de cualquier universidad, menos la UNACH. Tú dices, no, espérame, ¿cómo que menos la UNACH? Pues no, porque así era en ese momento, ¿no? Pero mira, gracias a Dios, pues con la formación que tuve, con las clases que tuve, lo que tú quieras llamarle, hasta ahorita de ningún empleo me han corrido, soy orgullosamente UNACH. Eso. Y entonces, también he hecho una especie de comentario, Sí. Sí lo puedo decir abiertamente en cuanto a que cuando uno pregunta, o alguien pregunta, ¿en dónde está la mejor escuela, la mejor educación? ¿Una particular o una de gobierno? Me ha tocado escucharlo cuando estoy dando clases en una escuela particular. Y me dicen, en la particular, los gobiernos no sirven, los maestros no sé qué. Entonces de repente agarro, ¿saben qué? No vemos, ya me voy. ¿Por qué, profesor? Porque yo trabajo en la UNACH. Y si ahí no sirve, pues entonces yo no sirvo. Ahí Claro. vemos. No, hay que medir lo que se dice, ¿no? Porque Claro. lo que yo siempre he sostenido, que era el prestigio, orgullosamente de Sí. UNACH, es lo que uno haga. Claro. Puedes saber primero el profesor que tú tengas. Te cayó bien, te cayó mal, no lo sé. Pero lo que tú hayas aprendido y lo ejecutas bien, lo ejerces bien, dice que la formación que llevaste fue de calidad, fue buena escuela. Y entonces yo no lo niego, tuve una muy buena escuela, orgullosamente UNACH, y aquí estoy, egresado de la UNACH, y egresado ya como docente de la UNACH, pues para lo que yo pueda servir a la UNACH con todo gusto. Doctor, ¿qué opina de este programa Humanistas? De este programa que se hace para conocer a los docentes, a las personas que son parte de Humanidades. Mira, yo creo que es algo muy importante, Ajá. porque realmente el trabajo que se hace en la escuela a veces no es conocido por muchos. Sí. Cada quien trabaja como que desde su pequeño espacio, su pequeña isla, cuando todos trabajamos en una misma institución. Y se requiere conocer tanto al que está al lado como al trabajo enfrente. Sí. Y en este caso, este programa nos permite eso, conocer Claro. el qué del profesor, el qué del ser humano como profesor, el qué del alumno como alumno y el qué del alumno como ser persona. Y entonces, ayuda muchísimo a todo esto, a irnos conociendo un poco más y a que la misma universidad pueda difundir. Hacer este tipo de trabajos le ayudará en todas las áreas, porque, repito, no somos trabajadores nada más, ni tampoco son alumnos, somos personas. Y esta relación, como la palabra dice, humanista, pues es básica. Claro. Gracias. Gracias. Es una persona muy preparada y Así es. muchas felicidades porque ya se va a jubilar. Gracias a ti. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Pues doctor, llegamos al final de este programa. Familia Humanistas, tristemente llegamos al final de este programa, pero conocemos al doctor muy bien y aprendimos más de él. Y vaya, quiero que todos en los comentarios lo feliciten porque ya se va a jubilar. Es una persona muy deportista y va a escalar un volcán. Así que no es cualquiera. Así que vamos a darle unos aplausos al doctor porque de pronto, vaya, tengo que aprender mucho de usted, la verdad. Cuando gusten estar para servirles. Gracias, doctor. Pues ya llegamos al final. Recuerden que yo soy Vitana del programa, así que le agradecemos a Genaro Torres, Karen Daniela Villatoro, Gaby Álvarez y Gilberto Gutiérrez, que son las personas que están detrás de producción. No te olvides de activar tu campanita para tener los primeros en ver el programa. Recuerda que Humanista sale todos los martes a las 9 de la mañana. Yo soy Fernanda Ramírez y nos vemos en la próxima. Bye.